No, no. Yo le he dicho a las jugadoras que necesitamos la mentalidad correcta y para nosotros es un partido nuevo y espero que el equipo entienda que tenemos que disputarlo como un partido en que no ha existido el anterior. Y así lo hemos preparado hoy, hemos hablado y creo que cada partido debe servir para seguir sumando y no me gustaría ni tener evidente ni ningún disgusto o pasar la ronda con una sensación mala, ¿no? De que simplemente la hemos pasado. Entonces yo creo que la mentalidad lo más importante y a partir de ahí, bueno, pues competir, seguir en la línea. Queda mucho cariño con respecto al partido de ida, la incorporación. Bueno, yo creo que al final, cuando hablamos de la SEU, yo me acuerdo que jugamos partido de Liga y luego ganó a Ensino fuera. Bueno, igual la gente no dio importancia a nuestro partido. Luego jugamos partido después de Araski, de Eurocup, ganamos y ganaron Avenida. Entonces, bueno, pues tenemos que tener el respeto, como lo hemos tenido siempre, y sobre todo hacer las cosas nuestras cada día un poquito mejor y seguir creciendo. Y creo que es parte del partido, ¿no? Parte del objetivo del partido. Mister, el otro día volvió a Irati después de mucho tiempo. ¿Cómo la viste? Pues la vi muy bien, pero no me quiero dejar llevar por la euforia, creo que debe seguir un proceso. La vi con naturalidad, que eso es muy bueno cuando sales de una lesión tan larga. Y bueno, y a seguir, hoy ha entrenado sigue con esa naturalidad. Bueno, pues a seguir, yo creo que le va a dar seguridad estar en la pista, ir sumando minutos y que al equipo, pues lo que dije después del partido, creo que su energía, la manera como Irati compite, nos viene muy bien. Ahora hemos salido rival de Copa también, a Movistar Estudiantes. ¿Qué te parece? Yo no he visto el sorteo, os prometo que he estado hablando con jugadoras un poco de planning, con una jugadora de una reunión individual y me lo han comunicado después, porque para mí es el futuro. A ver, si tuviese que hacer un análisis así a bote pronto, como lo acaba de decir Martí, diría que yo creo que si tienes que elegir el camino más difícil, adrede, pues eliges ese. Pero que en ese momento no sé cómo llegaremos todos los equipos, me parece que está muy lejos y que evidentemente la experiencia que tengo de las copas es que al final, si quieres ganar la copa, tienes que ganar a equipos muy buenos y para llegar lejos prácticamente tienes que ganar a todos. Que luego dices, pues igual me hubiese gustado otro rival menos Estudiantes, tal y como está Estudiantes, pues puede ser. Que en semifinales no me hubiese gustado Valencia igual, casi prefiero cruzarme con Valencia en la final. Bueno, si te pones a hacer tu quiniela, pues posiblemente igual haces de otra manera, pero que al final, si quieres ganar la Copa, seguramente te vas a tener que jugar con Valencia en un momento u otro. O sea que, bueno, pues es la Copa, es un torneo que es muy bonito, es un partido cada eliminatoria y eso es lo que tiene y todos sabemos lo bonito y lo duro que es la Copa. Sí, sobre la Copa, dos cuestiones. La primera, agradecerías tú como un entrenador, es más un casi filosófica, pero que estuviera más cerca de la primera vuelta, que no que cayera tan lejos. Bueno, viene como viene y hay poco que hacer, ¿no? Pero, es decir, que se justificara el medio de la primera vuelta para los 8 primeros con unas fechas más cercanas. A ver, yo creo que a nivel de calendario es verdad que ahí en esas fechas, si sigues adelante en Europa, se te junta todo, ¿no? Es un mogollón tremendo, ¿no? Y bueno, pues por eso para mí es muy importante seguir ganando piezas en el equipo, porque creo que es algo importante al final de temporada, bueno, tener las jugadoras, ¿no? Y ahora, bueno, pues la preocupación es que Irati siga, ahora recuperar a Rebeca y lo de Marta. Bueno, pues todo eso creo que suma mucho. Y eso es lo que me preocupa, no tanto... Las fechas son las que son las mismas para todos. Entonces, yo creo que no hay que excusarse. Pero bueno, independientemente de eso, para mí lo único que está ahora es mañana. El entreno que hemos hecho hoy y primero es mañana. Y solo tengo mi cabeza en eso. Ya os digo que la Copa la veo muy lejos, que tengo una opinión del sorteo, muy difícil, pero ya está. También sé que hay que ganar a todo el mundo para ganar. ¿Rebeca está disponible? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver cómo llega. No va a llegar perfecta porque todavía está recuperándose del proceso que ha tenido, pero espero que ayude y que ayude unos minutos y que también le sirva para seguir metiéndose en el equipo.